El peligro de caer de la gracia. Podemos caer de la gracia. ¿Sabían eso? Eso no tiene que ver con la salvación, tiene que ver con la gracia. Caemos de la gracia. Así dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Les dice algo que me gustaría que ustedes tengan muy en cuenta y que sería motivo de más de una reflexión. En esa carta, Pablo les dice, ustedes pretenden hacerse justos ante Dios cumpliendo la ley. Cumpliendo la ley. Esto decía cualquier similitud con lo que Norberto estaba diciendo hace 30 segundos es pura casualidad. Y después dice, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. ¿Qué significa caer de la gracia de Dios? Estamos preocupados en cumplir, gracias, estamos preocupados en cumplir la ley, en hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Porque lo que aprendí es que si me porto bien, Dios me bendice. Por favor, no diga amén, porque salimos a los diarios. Si me porto bien, Dios me bendice. Si me porto mal, Dios me castiga. Listo, ya está, tenemos la religión resuelta. ¿Sí? El problema es que no es por ahí. Gustavito, 4 añitos, vino a la escuela dominical con su amigo Danielito. Y allí están en la escuela dominical y Gustavito vino particularmente más fastidioso de lo que suele ser. ¿Sí? Entonces anda empujando a Danielito, mientras la maestra de escuela dominical le está enseñando la historia de Jonás, y que no tiene que ser desobediente, ¿sí?, sino portarse bien. Y mientras la maestra de escuela dominical le está enseñando a Gustavito está a los empujones con Danielito, hasta el momento en el cual, en el medio de un empujón, la maestra lo reta, justo cuando estaban cantando, Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios y vino un pez muy grande y se lo tragó. Gustavito en ese momento mira y lo encuentra el pastor Vilaseca que viene caminando hacia él, 2,14 metros. Trauma eterno para Gustavito. Me traga. No tengo chance. Por favor, no le enseñe a sus hijos que si desobedecen se los va a tragar el pastor Vilaseca no, pero un pez, el que sea. Enseñamos que si nos portamos bien, nos va a ir bien. Y si nos portamos mal, nos va a tragar un pez. No, no es eso lo que enseña. Es bastante más complicado y más profundo. En la actualidad vivimos ese modelo de intercambio mercantilista. Tanto doy, tanto recibo. Me porto bien, recibo bien, me porto mal, recibo mal. Ni hablar de esos pseudoevangelios de usted ponga 100 que Dios le devuelve 1.500, cosas por el estilo. Medimos la espiritualidad. La espiritualidad tiene que ver con cuánto de cada cosa, cuánto oro, cuánto leo, cuántas reuniones voy, cuánto ofrendé. Y no es que insisto con algo que dije muchas veces, no hay que orar o no congregarse o no ofrendar. Tiene que ver con ese modelo de tanto hago,
tanto recibo, que es el modelo religioso. Ustedes cayeron de la ley porque cayeron de la gracia porque pretenden cumplir la ley, dice el apóstol Pablo. El problema de Jonás es que desobedeció, sí, desobedeció. Sin embargo, yo les decía la última vez que ese no es el inicial problema de Jonás. El problema inicial de Jonás no es la desobediencia, pero Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. ¿A cuál palabra es el problema? El problema de Jonás es a qué palabra no le hizo caso. ¿Qué recibe Jonás? Ve a Nínive y predícales arrepentimiento y esperanza. Ese es el problema. ¿Qué es Nínive? Nínive es el enemigo. Nínive es la nación enemiga pagana que tiempo después los va a llevar al cautiverio en medio de la tortura, de la violencia. Y cuando Dios le dice a Jonás, anda a Nínive a predicar arrepentimiento, el problema de Jonás es que desobedece, sí, porque el problema de Jonás es la justicia. No es justo que esos reciban misericordia. El problema de Jonás es que no era justo que el enemigo recibiera misericordia. Allí está el problema. Y lo que Jonás le está diciendo a Dios es, mirá, si vos querés salvar al enemigo, no cuentes conmigo. Yo no estoy dispuesto. Parecería demasiado lejano, pero ¿saben una cosa? La mala noticia que recibió Jonás es que hay gracia también para el enemigo. ¿Usted tiene algún nombre en la cabeza? También para ese hay gracia. No puede ser, no es justo. La gracia no es justa conmigo, menos mal. Pero la gracia excede esa idea de justicia tan recortada, tan limitada, tan pobre que los seres humanos tienen. No es por ahí. Otro que quería justicia, ¿saben quién era? El hermano mayor del hijo pródigo. Usted se acuerda. Lucas capítulo 15, ¿se acuerda? Si no, léalo después. Pero había dos hermanitos, hubo uno que dijo, yo me voy de farra, juntó todo, ¿sí? Agarró la plata que había y a vivir, entre comillas, a vivir. Hizo desastres. ¿Y cómo lo nombramos nosotros? Lo llamamos la historia del hijo pródigo. Un día se me ocurrió pensar qué querrá decir pródigo. Sí, y ahí me encontré con una cosa muy particular. En el medioevo existían unos libros que se llamaban diccionarios. Sí, que son una recopilación de hojas que están todas escritas, ¿sí? Y en general por orden de alfabeto. Explico esto para los millennials, centennials, las nuevas generaciones que esto no lo han visto, ¿sí? Yo tengo todavía uno de esos papiros antiguos que usaba en la escuela primaria y en el diccionario encontré la palabra pródigo, que tiene que ver con el tema de, ¿cómo se lo explico? El pródigo es alguien que en general lo que hace es desperdiciar. ¿Sí? El pródigo desperdicia. ¿Sí? Entonces,
gasta en forma desmesurada y ridícula, y gasta en placeres absurdos y pierde. Entonces, el pródigo, ¿quién era? Y este que salió por la vida a pasarla bien y a desperdiciar todo lo que tenía. Y cuando vi esa definición de pródigo, dije, el hermano mayor también era pródigo. Es la historia de los hijos pródigos. Porque el hermano mayor, cuando el otro vuelve, arrepentido, después de haber hecho desastres, sí, pero arrepentido, con lo que se encuentra es con que ese hizo todo lo que quiso y mi padre le hace una fiesta. Entonces le reclama al padre, y fíjense cómo le reclama al padre, le dice, yo siempre estuve acá, hice todo lo que tenía que hacer, cumplí la ley, me porté bien y nunca me diste un cabrito para comer con mis amigos. Y el padre lo mira y le dice, son tuyos los cabritos. Desperdició su vida. ¿Saben cómo desperdició su vida? No viviéndola. Sumergido en mandatos religiosos y en prohibiciones y en reglamentos metidos en su cabeza que no tenían nada que ver con una vida vivida en la gracia y vivida en la casa del Padre. Son tuyos los cabritos. Y no los disfrutaste. El hermano mayor también es pródigo porque también desperdició. Desperdició no en la desmesura del menor, sino en ni siquiera vivir. ¿Cuántas veces la religión nos lleva a un modelo culpógeno, ridículo, de mandatos y de leyes y de rigores que no tienen nada que ver con la gracia de Dios? No tenemos permiso de disfrute. Jesús decía, yo tengo comunión con el Padre y ustedes tienen comunión conmigo y el gozo de mi Padre lo tengo en mi corazón y ustedes tienen mi gozo en su corazón. Vivir en la alegría de la comunión con el Señor. En cambio, en lugar de eso vivimos, parecieran reglamentos y prohibiciones y amarguras y deudas. Porque lo que hacemos, lo hacemos. Y porque si no lo hago, Dios me va a mandar una enfermedad, me va a sacar la plata que tengo, me va a quitar esto y aquello. No. O me va a comer un gran pez. Si ese es tu evangelio, caíste de la gracia. Y te lo dice alguien que anduvo con la gracia caída más de una vez. La religiosidad, en el fondo, nos hace creer que somos algo, que somos buenos porque cumplimos. Entonces, como cumplimos, merecemos. Y eso es lo que nos da autoridad. Y a eso le llamamos el buen testimonio. ¿Saben qué decían de Jesús? Hablando de buen testimonio. Borracho,
comilón, amigo de prostitutas y de pecadores. Las chicas que estaban cerca de Jesús, ninguna era para decirle, mamá, te presento a mi novia. Los muchachos que andaban alrededor de Jesús eran odiados por la sociedad. Pero ya desde el nacimiento de Jesús hay un discurso rupturista, hay una idea contraria a la lógica religiosa. ¿A quién se le aparecen los ángeles? A los pastores. Es decir, a la pastora Elba, al pastor Norberto. No. ¿Saben quiénes eran los pastores? Eran lo último de lo último de lo último de la sociedad. Y estaban en el medio del campo, abajo del rocío, cuidando ovejas de otros. Y ellos vieron el espectáculo de los ángeles. Ellos vieron el espectáculo de los ángeles. Desde el principio, desde el propio nacimiento de Jesús, el mensaje es para los excluidos de la institución. Es para los desechados de la institución. Es para los que no cumplen con los requisitos. Es para los de mal testimonio. El ejemplo que Jesús pone de amor al prójimo es de un excluido de la institución, como el samaritano, que por su sola raza era un excluido. Pero ese es el ejemplo de amor. El ejemplo de oración que Jesús pone es de un excluido que andaba por allá por el fondo porque vergüenza le daba siquiera estar en el templo diciendo, por mi culpa. Mientras el fariseo le venía a explicar a Dios lo bueno que era con sus oraciones. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es la expresión concreta de la gracia. El que cae de la gracia es el que no tiene misericordia, sino que es justo y cumple con la ley. La ética cristiana nunca es una ética de reglas. Esto sí, esto no, esto es blanco, esto es negro, es perfecto. Todo limpito y todo prolijo. Esa no es la ética de Jesús. La ética de Jesús es la ética de la misericordia. Se acerca a las personas desde una lógica diferente. Esta mañana estaba medio preocupado a ver cómo hacía para que me entendieran y me resolvieron el problema no porque yo lo voy a explicar bien, sino porque estuvo acá. Lo que ustedes vieron aquí de Mingo y de los pastores hacia Mingo es la ética de la misericordia. El partido de la vida cristiana se juega así. Y tiene un mensaje de esperanza en medio del sufrimiento. Y tiene una mirada de bondad de Dios en medio del dolor. Es otra lógica. No, pero si no ponemos reglas, vamos a estar predicando una gracia barata. ¿Nunca escuchó esa frase? La gracia barata. Esa frase la dijo un señor que de barato no tenía nada,
que se llamó Dietrich Bonhoeffer, un pastor alemán. No era un de perro de raza, no, pastor de la iglesia alemana y nacionalidad alemana, es otra cosa. ¿Sí? Pero ese señor terminó en un campo de concentración nazi por causa de su fe. No sé cuántos de los que hablan de la gracia barata leyeron algo de lo que dijo Bonhoeffer. Creo que se les caería la cara de vergüenza, porque cuando Bonhoeffer habla de eso, no está hablando de poner cargas y obligaciones y religión y un poco más de religión arriba de la religión. Y de rituales, porque no nos olvidemos de los rituales, porque si no nos llenamos de culpa cuando no cumplimos los rituales. No, le leo lo que dijo el señor Bonhoeffer. La gracia barata es la predicación del perdón sin requerir arrepentimiento. Es el bautismo sin la disciplina de la iglesia, es la comunión sin la confesión. Es la absolución sin la confesión personal. La gracia barata es la gracia sin discipulado. Es la gracia sin la cruz. Es la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Lo que entiendo que está diciendo Bonhoeffer es: la gracia barata es la religiosidad vaciada de contenido. Hacemos cosas, predicamos, bautizamos, hay comunión, hay absolución, pero sin el Cristo vivo y encarnado en nuestros corazones. Gracia barata es religión sin contenido. Hacemos las cosas porque siempre se hicieron y porque hay que hacerlas. Pero nuestro corazón, olvídate, está en otro lado. Como el hermano mayor. Como el propio Jonás cuando fue a predicar a disgusto. Porque no es justo que esta gente de mal testimonio reciba, porque no es como yo que merezco. La gracia barata es transformar en meras conductas, deberes y obligaciones y formulismos aquello que está inundado de contenido, de intimidad y de pasión. La relación con Dios es eso, es un vínculo inundado de contenido, inundado de intimidad, inundado de pasión. A veces le pregunto a algunas personas, ¿cómo estás espiritualmente? Ay, más o menos, porque no estoy haciendo nada en la iglesia. Puede ser un signo, pero no estoy preguntando eso. Lo que estoy preguntando es cómo estás espiritualmente. Y entonces aclaro, no, pero no estoy hablando, estoy preguntándote cómo está tu vida espiritual, cómo está tu relación con Dios. Y hace mucho que no hago nada. Y dale con qué hago. Y el hago tiene que ver con la ley. Cuando lo que hago es fruto de mi relación con Dios, lo que más importa es la relación con Dios. Lo que hago es la expresión de mi vínculo con Dios. No es la suma de obligaciones. La religiosidad es el acto sin el espíritu del acto, sin la esencia del acto. Está vaciado de contenido. El mensaje posmoderno está vaciado de contenido. Habla de una esperanza allí media difusa, pero está vaciada del contenido del encuentro con Dios. La gracia barata no transforma el corazón. El encuentro con Dios transforma el corazón.
El encuentro con Dios es una experiencia espiritual que conmueve mi interior. Y no estoy hablando de meras emociones, estoy hablando de que conmueve hasta la estructura de mi propia vida. Mi manera de ver la vida es conmovida por la experiencia espiritual cuando me identifico con Cristo. Porque no quiere sacrificios que yo los daría. No quieres holocaustos. Esto lo dijo David en el Antiguo Testamento. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y Oseas dice, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y conocimiento de Dios más que holocaustos. Un corazón quebrantado, un corazón humillado, un corazón que busca conocer a su Dios. Es otra lógica. No te caigas de la gracia. Yo trato de hacer lo mismo. Oremos. Nos vamos a acercar a la mesa del Señor. El recuerdo de lo que Jesús hizo por nosotros, lleno de contenido, lleno de valor, lleno de sentido. La mesa del Señor es la mesa de la esperanza. Es la mesa del perdón. Es la mesa del encuentro. En esta mañana Jesús te dice que está al lado tuyo y te llama. Y si le abrís, van a cenar juntos. Podés tomar la cena solo o sola. Y habrás cumplido. Comiste el pan, tomaste la copa y cumpliste. O cenaste con Jesús. Son dos cosas distintas. Que Dios nos dé la gracia. Que Dios inunde nuestros corazones de esa presencia que nos llena de vida. A ti, Señor, te damos la gloria, la honra, la gratitud más profunda de nuestro corazón.